Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta mañana de domingo queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan a nuestro canal, personas que me visitan a mi Facebook, a cada una de las personas que nos escuchan de las diferentes redes sociales, una cordial bienvenida. Soy el pastor Noé Zárate, servidor de ustedes, y estoy al frente de la iglesia El Plan de Dios acá por Acatlán de Juárez, Jalisco. Y me da mucho gusto estar hoy en esta mañana con ustedes para compartir la palabra de Dios. No sin antes orando y pidiendo al Señor por la protección de ustedes y de nuestras familias hacia esta situación que estamos viviendo el día de hoy. Antes que nada, permítanme orar, permítanme hacer una oración, la cual nos lleve a una claridad en las cosas de Dios, una claridad en nuestro pensamiento y que podamos en nuestro corazón discernir lo que hoy estamos viviendo y que pueda entrar sabiduría, Señor, a nuestras mentes, a nuestro espíritu y podamos tomar mejores decisiones que hasta las que hoy hemos tomado. Permíteme orar por ti y por mí para que esta palabra llegue a nuestro corazón. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento. Permítenos, Señor, que tu palabra entre en nuestro corazón, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra vida, Señor, y cambie nuestra manera de pensar, Señor, y traiga esperanza en este momento, Señor, de incertidumbre y duda. Que tu Santo Espíritu guíe mis palabras, Señor, y guíe nuestros pensamientos, Señor, hacia ti, para hacer lo correcto, Señor, y hacer cambios en nuestra vida y buscar esa senda, Señor, que nos llevará a traer paz y esperanza a nuestra vida y a la vida de nuestra familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. En esta mañana, como siempre, me es grato saludarles a cada uno de ustedes. Algunos de ustedes no me recordarán. Yo fui fui futbolista, ahora soy exfutbolista del equipo Guadalajara. Y hoy estamos compartiendo la palabra de Dios. Hoy nos trae a este tiempo, este momento, hoy esta etapa de mi vida, la cual considero también muy importante, hablando de cosas espirituales, buscando las cosas de Dios y tratando de ayudar a aquellas personas que de alguna manera están buscando una ayuda, están buscando respuestas a las preguntas que hoy tenemos en la vida. Y hoy en esta mañana me complace platicar contigo, con cada uno de ustedes, acerca de lo que estamos viviendo, acerca de las cosas que estamos viviendo, acerca de las cosas que están sucediendo en el día de hoy. A mí me crea mucha expectación ver lo que está sucediendo en nuestro mundo, prender la tele y verla, en algunos casos el pánico, en otros casos la indiferencia por la situación que estamos viviendo. Yo creo que muchos de nosotros tenemos preguntas acerca de qué es lo que estamos viviendo, qué es esto que en su momento o en nuestra generación o en el tiempo que muchos de ustedes o yo tenemos en esta vida, no habíamos vivido de tal magnitud y hoy lo estamos viviendo. Y pues tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que venir a la palabra de Dios para darnos cuenta de qué es lo que se está viviendo el día de hoy, de cómo esas preguntas pueden ser respondidas, ponernos en tiempo y espacio y saber en dónde estamos parados el día de hoy. Y es por eso que en esta mañana de domingo, me gustaría traerte una enseñanza, una predicación acerca de estos días. Estos días han sido marcados por muchas circunstancias, han sido marcados por situaciones las cuales hemos visto en otra ocasión y más en la palabra de Dios nos da una referencia de que esto ya había sucedido o cosas que estamos viendo hoy semejantes, similares, ya se habían vivido anteriormente, pero tenemos que ver las consecuencias y los beneficios que sucedieron en ese tiempo para traerlas a nuestra actualidad y saber cómo responder ante estas situaciones. Es por eso que hoy me gustaría traerte a ti una enseñanza acerca de los tiempos de Noé. De los tiempos de Noé. En el libro de Mateo, en su capítulo número 24, habla acerca de los discípulos, le preguntan al Señor, los apóstoles le preguntan al Señor, qué iba a pasar con las situaciones que estaban viviendo después de que el Señor les dice que iba a ser destruida el templo, que no se preocuparan, que iban a ser perseguidos, pero ellos con una pregunta yo creo que todos nos hacemos el día de hoy, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo serán estas cosas?
¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntan los apóstoles al Señor. Y el Señor les empieza a dar un cúmulo de señales, un cúmulo de cosas que han de suceder antes de que venga su venida, antes de que este siglo, como dice la palabra de Dios, este sistema termine. El Señor nos da una claridad acerca de lo que había de suceder. Pero a mí me llama la atención, después de todo lo que dice el Señor en el versículo 33 del capítulo 24 del libro de Mateo, en el cual el Señor habla así, el Señor Jesús: así también ustedes, cuando veáis todas estas cosas, conozcan que está cerca, ya está a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, sino ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A mí me parece muy impactante cómo leer la Biblia parece que se estuviera escribiendo o estuviera escribiendo lo que sucede en nuestro día de hoy, en la realidad que vivimos hoy. Parece que la Biblia está hablando a nuestro presente, y por supuesto que lo está hablando, pero lo que me refiero que hace más de 2000 años se escribió esto y es tan real, viene a ser tan verídico para nuestros días, confirmando que el ser humano sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo será el día de mañana, en el aspecto de su comportamiento, en el aspecto de su necedad, en el aspecto de nuestra humanidad caída. Y es por eso que el Señor Jesucristo, en ese amor y esa misericordia que tiene hacia el ser humano, marca algunos puntos específicos, muy importantes para que tú y yo nos demos cuenta qué es lo que estamos viviendo, como quién estamos viviendo, porque la palabra de Dios dice, si te das cuenta en el versículo 37, dice: más como en los días de Noé. Como en los días de Noé, ahorita lo vamos a ver, pero yo me imagino y puedo preguntarme, ¿cómo eran en los días del rey David? Y podríamos decir, caray, en los días del rey David había alabanza, había regocijo, el pueblo estaba en paz por ese gobernado del rey. Y podríamos decir, caray, esos eran los días del rey David. Y podríamos irnos a los días de Pablo, a los días de la primera iglesia, y podríamos decir que esos días eran de llevar la palabra de Dios, de distribuir la palabra de Dios, que esos días eran de hacer la misión, de compartir lo que Jesús era y lo que había hecho a todas esas gentes que no conocían, Pablo a los gentiles, Pablo pasando muchas situaciones, pero aún manifestando poder y gloria de parte de los cielos en las personas. Y esos eran los días de Pablo. Podemos irnos a los días de nuestro Señor Jesucristo y todos conocemos los días que vivió nuestro Señor Jesucristo. Días en los cuales eran gobernados por el Imperio Romano, pero días en los cuales las personas encontraron esperanza en un hombre llamado Jesús, el cual sanaba, el cual daba enseñanza, las cuales traían paz al corazón, instrucción a nuestras vidas. Y esos eran los días de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nos dice la palabra de Dios que como en los días de Noé, tenemos que ver cómo eran los días de Noé para darnos cuenta el por qué el Señor pone los días de Noé como un ejemplo acerca de lo que vendría o de lo que vendrá antes de su venida, antes del fin de estos tiempos. Y me queda claro que el Señor nos hace esta referencia de los días de Noé porque creo que una de las partes más impactantes, o que a mí me impacta en la palabra de Dios, es la expresión que vamos a ver a continuación, pero les adelanto, es una expresión que el Señor expresa, el Señor dice, y a mí me impacta y espero que a ti también te haga un poquito mover acerca de lo que Él dice. Dice que la maldad era tanta en ese tiempo que al Señor le dolió en su corazón el haber creado al hombre. Imagínate la maldad que era esto. Pero bueno,
entremos en tema y viendo estos días de Noé, cómo eran los días de Noé, y el Señor diciéndonos más o menos, un poco, desglosemos un poco de lo que pasaba en ese tiempo, desglosemos un poco las marcas. Vamos a ver hoy marcas acerca de esos días. Y la primera marca que había en esos días eran días de filosofía, eran días de filosofías seculares. No se buscaba a Dios, cada quien pensaba lo que quería. En el libro de Génesis, en su capítulo número 6, en su versículo número 5, habla acerca de estas filosofías o estas maneras de pensar, estas maneras de pensar de las personas, y vuelvo a repetir cuánta verdad hay en la palabra de Dios en cuanto a las filosofías seculares. Cuando una persona se aleja de los conceptos, de los principios, de los valores de Dios, lo único que le queda es pensar por sí mismo y sacar nuevos lineamientos, nuevas reglas, y yo creo así. Dice por ahí un dicho que cada cabeza es un mundo. Imagínate, cada cabeza es un mundo. Y sí es cierto, imagínate, todos empezamos a pensar lo que queramos. Es por eso que mucha gente hoy también se ha alejado de buscar a Dios o de la religión. Porque dice, con tantas religiones, ¿a quién le hacemos caso? ¿Quién tiene verdad? Y en parte tienen razón. Y en parte justificándose de no buscar de Dios y no encontrarse con Él. Pero sí es cierto, como cada cabeza es un mundo, pues cada quien que haga lo que quiera. Pero cuando las filosofías seculares se ponen por encima de los principios y valores de Dios, creo que sucede lo que pasó en los días de Noé. Creo que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y creo también que estas consecuencias que sufrió Noé, en los tiempos de Noé, la gente que vivió alrededor de Noé, sus paisanos, su gente conocida, su gente de su pueblo, etcétera, etcétera, vivieron las consecuencias. Y creo que esta primera marca de los días de Noé, que es las filosofías seculares, no es otra cosa que marcas, que distintivos que nos está dando hoy nuestros días esta generación. Filosofías seculares, filosofías burdas, tontas, necias, porque así son cuando nos alejamos de los principios y aquello que Dios ya ha establecido para el ser humano. En el libro de Génesis, en su capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios: si vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, solamente el mal. Cuando la palabra de Dios habla de que todo designio de los pensamientos, designio significa todo, designio que significa que te amoldaras a sus pensamientos, moldear a la sociedad en su forma de pensar, en su forma de hacer. Una persona que tiene designios en sus pensamientos o de los pensamientos del corazón, es simplemente querer amoldar a alguien, a algo que tú crees o piensas. Entonces, o nos moldeamos por los designios de seres humanos, de líderes, o nos moldeamos por los designios de Dios. Y esa gente en ese entonces, en esta primera marca que estamos viendo, ellos se dejaban guiar y se dejaban moldear por lo que aquellos, sus líderes, la sociedad en su totalidad, pensaba acerca de Dios, y que era simplemente no tomarlo en cuenta. Que dice aquí la palabra de Dios que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y hoy vemos esto en nuestras vidas, hoy vemos esto en nuestra sociedad, hoy vemos esto en nuestro mundo. Esto que estamos viviendo el día de hoy, se especula de muchas situaciones, que se hizo a propósito, que se modificó este virus para hacer daño a la humanidad, trayendo intereses personales o de países o de gobernantes, solamente no importando lo que le pueda pasar a las personas. Hay mucha gente, hay designios del pensamiento de personas que solamente buscan hacer daño a costa de su beneficio, que están llevando a cabo el día de hoy. Esta primera marca que estamos viendo, que en los días de Noé sucedieron, están sucediendo también el día de hoy. Es por eso que creo que el Señor
no falla, y por supuesto su palabra nunca fallará, pero no falla por el hecho de que tiene toda la razón en decir que estamos como en los días de Noé, que en los días de Noé había filosofías seculares, filosofías ajenas al pensamiento de Dios, filosofías que solamente buscaban un beneficio propio y no un beneficio común. Y es hoy lo que estamos viviendo. Y creo que el Señor nos llama a ti y a mí a darnos cuenta de esta situación y a darnos cuenta que sí es cierto que estamos viviendo como en los días de Noé. Hay una segunda marca que quisiera que vieras conmigo, y es el progreso científico que ha habido en nuestros últimos tiempos. El libro de Daniel habla acerca de que la ciencia avanzaría antes de la venida del Señor, antes del fin de los tiempos la ciencia aumentaría. Y no vemos otra cosa. Esto que estamos transmitiendo, esto que tú estás viendo el día de hoy, tú lo estás viendo ya sea por un teléfono móvil, ya sea en tu televisión, está llegando por vía internet, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que el avance científico que tenemos el día de hoy es brutalmente exagerado, adelantado a solamente unos años atrás no sabíamos nada de esto. Yo me acuerdo que yo tenía mi celular, tenía la oportunidad de tener un celular cuando apenas iban saliendo, y te darás cuenta que nada que ver con los que hoy tenemos. Y que hace 10, 15, 20 años de esto ha revolucionado la tecnología, ha revolucionado el progreso no solamente tecnológico, sino también científico. El avance tecnológico que hoy tenemos es lo que se vio en aquel entonces. El Señor le manda a Noé a hacer un arca, y dicen los expertos que esta arca es parecida a los transatlánticos que hoy vemos en el mar, con una ingeniería espectacular, como un hombre como Noé en el principio de los tiempos del ser humano logra hacer esto. Yo creo que había un avance tecnológico, por supuesto, dado a su época, en el cual Noé pudo hacer esto. Y creo que también esa es una marca importante, la cual tenemos que ver, que en aquellos tiempos había este avance tecnológico, este avance en cuanto a ingenierías, como lo era el hacer un arca de tal tamaño, de 137 metros de largo aproximadamente, de 46 metros aproximadamente de ancho y 43 de alto, hacerla de 3 pisos. No me digas que no es una ingeniería, y que flote aparte, y que flote aparte y no se destruya con todo lo que sucedería en ese diluvio. Creo que era un avance tecnológico de parte de Noé y de esa gente que le ayudó. Creo que venía del cielo, por supuesto, y creo que todas las cosas que tenemos el día de hoy vienen del cielo. Lo que pasa que las hemos usado para mal, las hemos usado para nuestros beneficios, las hemos usado para nuestros propios intereses. Entonces, creo que es una segunda marca que tenemos que tomar muy en cuenta para los tiempos que hoy estamos viviendo, y ver si en realidad embonan en lo que el Señor nos dice, que antes de su venida o próximo a venir Él, pasaría esto, sucederían esto. La tercera marca es, podemos llamarle plagas sociales. En el capítulo 6 del mismo libro de Génesis, versículo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. La tierra estaba llena de violencia. Se corrompió la tierra delante de Dios. La tierra cree que al no verse por un ser superior, cada uno de nosotros podemos hacer lo que queramos. La gente no ha tomado en cuenta a Dios el día de hoy. La gente le ha placido hacer lo que bien le parece, y el mundo como tal se ha corrompido. Creo que hoy lo que estamos viviendo nos da una señal radical, contundente, de que la naturaleza, lo que nos rodea, está cansada, está dañada por el ser humano. Ver todo lo que hoy sucede en los aires, en los mares, aún en los lagos, en las ciudades, aquellas que no tenían aires puros o nunca habían visto un aire puro por mucho tiempo, hoy lo están viendo. Aquellos lagos, mares, lagunas
que antes no se veían los peces, hoy se están viendo porque no hay ser humano. Qué casualidad, ¿no? Que no, o qué tristeza, que no habiendo seres humanos, la naturaleza se restaura. Y creo que sí nos tiene que llamar la atención porque en algún momento, en algún tiempo, no sé si muy lejano o muy pronto, serán restauradas todas las cosas serán hechas nuevas, pero por nuestro Dios, el cual traerá delante de Él a personas que han tomado conciencia, a personas que no solamente aman a Dios con todo su corazón, sino también aman lo que Él ha hecho, por supuesto al ser humano como el prójimo, como amarlo. Creo que también a la naturaleza, aún la misma palabra de Dios dice que el que cuida a su bestia es justo, el que cuida de sus animales es una persona entendida. Entonces creo que esto que estamos viviendo no es otra manifestación, sino que el ser humano ha dañado al planeta, se ha corrompido de tal manera que no le ha importado lo que diga Dios, ni saber quién es Él. Y por lo mismo y por consecuencia de esto, la tierra se llena de violencia. Hemos visto marchas unos días atrás de mujeres expresándose acerca de la violencia que están viviendo por las autoridades en sus casas, etcétera, etcétera. Podemos debatir si son las formas o no, pero creo que la mujer está dándonos también una señal de que no puede vivir igual, no podemos seguir viviendo igual en el machismo autoritario, en el no apreciar, amar a nuestras mujeres, a nuestras damas, en no tratarlas con honor, como vaso frágil, como dice la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Que las formas y los intereses que están buscando de algunas personas, bueno, eso es punto y aparte, pero que la gente, las mujeres, creo que también el hombre, pero las mujeres que ya se han manifestado, la naturaleza que ya se había manifestado de muchas maneras, el calentamiento global, etcétera, etcétera, hoy nos dicen que, y nos ponen en alerta, y podemos y tenemos que tener cuidado en lo que nos dicen estas creaciones de nuestro Dios. Cuidado, alerta, estamos viviendo como en los días de Noé, y como en los días de Noé, vendrá también una consecuencia como tal. Pero prosigamos. La plaga social, la tercera marca son las plagas sociales, los días de gran violencia, cómo se ha multiplicado la maldad, cómo se han multiplicado los crímenes pasionales, los divorcios, los abortos. Todo esto ha venido a crear violencia, todo esto ha venido a retar a Dios y a decirle que la institución de la vida, que la institución del matrimonio y que la institución acerca del respeto y de sus principios y valores que debemos de dar a nuestros semejantes no nos interesan, no nos importan, y nosotros viviremos nuestra vida como nosotros queramos. Exactamente así vivían en los tiempos de Noé. Como hoy estamos viviendo, así eran los tiempos de Noé. Entonces, creo que tú y yo tenemos que estar alerta. Creo que tú, siendo una persona inteligente, capaz de discernir este tipo de situaciones, te darás cuenta que la Biblia tiene razón en hacernos similares, asemejarnos a los días de Noé, porque creo que los estamos viviendo. La cuarta marca que quiero que tú y yo veamos el día de hoy, que tú tengas muy en tu mente, en tu corazón, es la perversión sexual. Es la perversión sexual. Creo que muchos podrán incomodarse con esto. Muchos podrán no estar de acuerdo, pero bueno, si tú no estás de acuerdo es tu opinión, pero la verdad sigue siendo la verdad. Y la perversión sexual es lo que hoy estamos viviendo el día de hoy. En el libro de Génesis, ahí mismo, en el versículo 5, en el capítulo 6, versículo 5, lo que tú y yo estamos viendo, ya repasamos, dice, y vio Jehová el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal, el mal, el mal. En el libro de Lucas, si tú me acompañas, en el libro de Lucas, en su capítulo número 17, en su versículo 26,
Tú puedes pensar lo que tú creas conveniente para tu vida, ¿eh? Tú eres de libre pensamiento. Esta enseñanza, esta predicación, lo como tú quieras llamarle, simplemente es un compendio de cosas en las cuales Dios nos ha hablado por medio de su palabra y te las transmitimos a ti, y ya tú determinarás qué hacer con ellas, Pero pon mucha atención lo que dice el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas en su versículo 26. Dice, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero mira la referencia que pone, mira cómo lo compara con otra ciudad. En el versículo 28, en la continuación dice, asimismo, o igual, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Como la palabra de Dios, a aquellos que no somos tan diestros a lo mejor o entendidos en la comprensión de muchas cosas, porque a veces la gente nos escudamos en decir que la Biblia no se entiende o que cada quien la interpreta como quiere. Creo que es muy claro lo que el Señor nos habla por medio de su palabra y nos hace referencia. Si no entiendes cómo fueron en los días de Noé, entonces déjate explico cómo fueron en los días de Sodoma y Gomorra, en los días en los que Lot vivió en Sodoma y Gomorra. Y dice que era lo mismo. La gente, cuando se sale de la voluntad de Dios, de la dirección de Dios, hace esto: comen, beben, se casan, se dan casamiento, plantan, edificaban. Y no es que esto esté mal. Lo que está mal es que esto se use no para glorificar a Dios, sino para glorificarnos a sí mismo, hacernos nosotros mismos dioses de poder hacer lo que queramos, cuando queramos y a la hora que queramos, sin darle cuentas a nadie. Eso es lo malo. Sodoma y Gomorra vivían igual que en los tiempos de Noé. A Dios no lo tomaban en cuenta. Empezaron a hacer perversiones sexuales. La sodomía viene de la palabra, por supuesto, Sodoma, de Sodoma y Gomorra. Y la sodomía no es otra cosa más que la perversión sexual. Y estos pueblos están en una perversión sexual, la cual trae por consecuencia la destrucción de esas ciudades. Estas cosas que tú lees, estas cosas que tú y yo leemos en este momento, sucedieron, históricamente sucedieron. Arqueológicamente se han descubierto esas ciudades que sí existieron. Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta lo que Dios nos está hablando para decirnos que el fin de los tiempos, el principio del fin de los tiempos, que el Señor está a la puerta, que Dios está a la puerta, que Jesús está a punto de regresar? Y nos da estas señales que veríamos para que nos diéramos cuenta que eso está sucediendo. Creo que tú y yo deberíamos de hacer un reconocimiento, una perspectiva diferente acerca de cómo hemos estado viviendo, una sinceridad desde nuestro corazón acerca de nuestra vida y, por supuesto, una realidad de lo que nuestros ojos están viendo y nuestros sentidos, y darnos cuenta que sí es cierto que estamos viviendo como en los días de Noé. Esto nos habla la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, que así como en Sodoma y Gomorra el Señor determinó hacer algo y destruyó aquellas ciudades, así pasaba en los días de Noé. Y es por eso que es una constante, y será siempre una constante, de que a aquellos o a aquellas ciudades que no han tomado en cuenta a Dios, traerán para sí justa retribución a su olvido de Dios, a su perversión y a su falta de buscar los principios y valores establecidos en la palabra de Dios. El libro de Romanos, en su capítulo número 1, versículo 27, que creo que tú ya lo conoces, pero permíteme
leerlo para aquellas personas que no lo han podido, no han tenido la oportunidad de leerlo o de escucharlo. Mira lo que dice el libro de Romanos en su capítulo número 1, versículo 27, 26 y 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Más claro, el agua. Mucha gente dice, es que la Biblia está mal. ¿No será que los que estamos mal somos nosotros? ¿No será que la Biblia es un espejo para nuestra vida donde nos dice, ojo, ten cuidado con lo que estás haciendo? ¿No será que en realidad la Biblia nos confronta a un cambio de manera de pensar y de manera de vivir, que por supuesto no es para mal, sino para bien? Creo que la Biblia siempre que da un consejo, creo que la palabra de Dios siempre que nos dice algo, no es para asustarnos, no es para llenarnos de pánico. Esta predica o esta enseñanza o estas palabras no es para decirte, ten miedo, ten pánico, asústate porque viene esto. No, no, no. Es para darnos cuenta y descubrir en qué momento estamos de la historia. Qué momento tan determinante es el que nos tocó vivir. El mismo Señor Jesús decía, ustedes se dan cuenta cuando las nubes empiezan a juntar y cuando las nubes están oscuras, ustedes saben que va a llover. Si saben reconocer los tiempos cuando va a llover o cuando no va a llover, ¿por qué no podemos reconocer los tiempos que estamos viviendo y entender que el Señor viene pronto y el Señor viene pronto a hacer juicio sobre esta tierra? Eso es lo que el Señor hizo en los días de Noé. Eso es lo que el Señor hizo con Sodoma y Gomorra. Esta cuarta marca de los días de Noé es esto, la perversión sexual. Y como no hemos tenido en cuenta a Dios, recibieron la justa retribución. Recibieron la justa retribución. Siempre, acuérdate que toda acción le corresponde una reacción. No se confunda. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, porque no podemos burlar a Dios. Entonces, creo que es un momento correcto, exacto. Estamos en el tiempo indicado para reconocer lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo como seres humanos y reconciliarnos con Dios, volver atrás y pedir perdón, arrepentirnos y cambiar las cosas. Cambiar las cosas, si el mundo no quiere cambiarlas, creo que tú puedes cambiarlas por ti, para bendición tuya y por supuesto para la de tu familia y los tuyos. La sexta marca es, y casi vamos terminando, la sexta marca es la predicación de Noé, de arrepentimiento, de advertencia. En el libro de Génesis, en su capítulo 6, versículo 13, volvemos al libro de Génesis, en su capítulo 6, versículo 13, sí dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y ya le manda al Señor a hacer un arca. ¿Cuánto duró Noé predicando? Dice la palabra de Dios que el terminar el arca, los días que creo yo que sucedieron de predicación de Noé, fue la construcción del arca. Creo que Noé, mientras construía el arca, les predicaba, porque imagino que mucha gente desorientada o confundida les dice, oye, pero ¿por qué haces un arca en medio de la nada? El mar está muy lejos, el mar no está nada cerca. ¿Con qué la vas a jalar? O sea, dices que va a llover, no ha llovido en nuestros tiempos. La palabra de Dios habla acerca de que en aquellos tiempos la tierra era regada desde el suelo hacia arriba, como un tipo de vapor que salía del suelo, regaba las plantas de aquel tiempo.
Entonces ellos desconocían lo que estaba sucediendo. Ellos no sabían o no encontraban la lógica para estar haciendo un arca, un barco tan grande. ¿Para quién es ese barco tan grande? Si ya te dijimos que nosotros no nos vamos a subir, yo creo que le decía la gente a Noé. O sea, es un desperdicio lo que estás haciendo. Estás loco, estás tonto, eres un necio, eres un absurdo, Noé. Pero creo que Noé, cada vez que alguien le pedía una respuesta acerca de lo que estaba haciendo, su palabra era contundente. Viene un diluvio que viene a destruir nuestro mundo por la maldad que hemos hecho, por la maldad que todo nuestro pueblo, nuestros ciudadanos han hecho. Arrepiéntanse, súbanse al arca, para que en el momento que venga aquel diluvio, aquel juicio de parte de Dios, no los destruya. Y creo que como el día de hoy igual, mucha gente se burlará, mucha gente lo tomará loco, como el día de hoy mucha gente toma loco a aquellos que le dicen, oye, el Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, acéptalo como tu Señor, acéptalo como tu Salvador, Él pagó por ti, esa sangre te puede limpiar de toda tu maldad, Él quiere darte una oportunidad, lo que tú no puedes hacer, Él sí puede hacer, lo que tú no puedes ser, Él sí puede que tú seas. Y Él quiere esto para nosotros. Y la gente dice, sí, mañana, sí, pasado mañana, sí, está bien, fábulas. Oye, pero viene un juicio el día de mañana, viene un juicio, moriremos y nos enfrentaremos a nuestro Creador. Sí, nadie sabe a dónde va. Sí, nadie sabe, si alguien ha ido al cielo, al infierno, que venga y nos diga si en realidad existe, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me imagino que la gente con la cual vivía Noé, era una gente que vive igual aquí con nosotros. Pero, ¿quiénes somos nosotros para cerrar el arca? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a la gente? Nadie. El único que toma el juicio es Dios. A veces la gente dice, tú no me enjuicies. ¿Tú por qué me juzgas? Que me juzgue Dios. Y a veces uno dice, híjole, si no te da miedo de que te juzgue Dios en esta situación en la que nos encontramos, haciendo violencia, pensando solamente, nuestros pensamientos solamente son de mal, de egoísmo, etcétera, etcétera. ¿No te da miedo caer en manos del Dios vivo y no haber arreglado tus cosas con Él? No haberte puesto a cuentas, no haberte arrepentido de todo lo malo que hiciste o que hemos hecho. ¿No temes eso? Creo que deberíamos de hacer una reflexión el día de hoy y darnos cuenta que somos similares, parecidos, somos un espejo a lo que Noé y los habitantes de aquel tiempo vivieron y a lo que hoy estamos viviendo el día de hoy. Entonces, ellos están viviendo esta situación. Ellos estaban viviendo la situación de ver algo raro, algo distinto, un arca. ¿Para qué crear un arca? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Por qué meternos al arca? ¿Por qué mirar a Jesucristo como Salvador? ¿Por qué cambiar mi manera de vivir? ¿Por qué bendecir a mi familia? Si así como yo estoy viviendo, estoy a gusto y estoy bien. Creo que no es el pensamiento, creo que no es lo correcto. Creo que la palabra de Dios nos dice, ojo, ojo, esto ya pasó una vez, va a volver a pasar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Aquella gente no sabía cuándo vendría el diluvio, pero vendría. 120 años tardó Noé en construir el arca. 120 años tuvieron la oportunidad de arrepentirse esas personas. Y dice la palabra de Dios que hasta que vino el diluvio, ellos se dieron cuenta que sí era cierto. Hasta que venga el Señor, entonces dará cuenta muchos, o venga el juicio del Señor, muchos se darán cuenta que sí era cierto. ¿Para qué esperar ese tiempo? ¿Para qué esperar ese momento? ¿Por qué no desde hoy apartar el lugar? Pagar el boleto para entrar al arca, ¿no? Apartan un lugar para el arca. Es que van a subir puros animales. Yo sé que hay un lugar para otro. Un lugar para otro. ¿Cuántos van a subir contigo? Pues espero que mi esposa, sus hijos y sus esposas, somos 8. Caben 9, Noé. Caben 10, cabe otra familia. Por supuesto, el arca estaba dispuesta para que cupieran toda esa ciudad. Creo que sobraron muchos lugares,
Creo que sobraron muchos lugares en esa arca. Creo que hoy están todavía sobrando muchos lugares, y un lugar que te pertenece al lado del Señor en el cielo, un lugar que te pertenece a ti y a tu familia en la eternidad con el Señor. Creo que desde hoy debes de apartar tu lugar. La sexta marca que nos enseña que en los días de Noé era la predicación que Noé daba de arrepentimiento, de advertencia, porque déjame decirte algo, Dios es tan bueno que antes de hacer juicio, Él mostrará primero misericordia. Primero mostrará una oportunidad. Como seres humanos a lo mejor no somos así, pero Dios sí. Dios da oportunidades, da tiempo para que reconozcamos, para que nos demos cuenta en dónde estamos, para que nos demos cuenta en realidad qué hemos hecho, para que traigamos conciencia a nuestros actos, a nuestra vida, de qué hemos hecho, dejamos de hacer, a quién hemos herido, a quién hemos dañado, cómo hemos desobedecido a Dios, cómo le hemos vuelto la espalda, cómo simplemente le ignoramos, somos apáticos a las cosas de Él, decimos que tenemos una religión y simplemente tenemos una cultura en la cual vivimos como queremos y tomamos la religión simplemente para callar nuestra moral o nuestra conciencia. Creo que es momento de volver al Señor. Estas seis marcas que hoy te he llevado, porque la última marca, la sexta, es el pánico. Es el pánico que se está generando. La sexta marca dice en el capítulo 6, versículo 17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. No tienes por qué morir. No había razón para morir en los tiempos de Noé. No había razón para morir en los días en los cuales Noé vivió y construyó el arca. No había razón para morir. Hoy en día no hay razón para morir. Esa arca hoy en día, esa arca es nuestro Señor Jesucristo. Esa arca es la salvación que Jesucristo hoy tiene para tu vida. Es muy contundente la palabra de Dios al decir, estamos viviendo como en los días de Noé. Y hoy nos hemos dado cuenta que sí, como en los días de Noé, estamos viviendo. Hay una arca llamada Jesús para ti y para tu familia. Sube, tómala antes de que sea demasiado tarde. La sangre de Jesucristo ya fue derramada. El sacrificio ya fue hecho por ti y por mí. Es cuestión simplemente de tomarla, de subirnos a esa arca, de estar dentro para poder ser salvos de la ira venidera. Yo quisiera hacer una invitación hoy a tu vida. Yo quisiera hacer una invitación a la vida de cada uno de ustedes para que hoy tomemos la decisión. No sé cuándo vaya a venir el diluvio. No sé cuándo se vayan a presentar las cosas que han de venir posteriormente a esto que estamos viviendo del coronavirus y de otras cosas que han de venir. No sé cuándo van a suceder, pero yo aseguro mi entrada. Yo aseguro mi salvación subiéndome al arca. Yo sé que puede sonar loco para muchos, pero al final es mi vida y la vida de mi familia. Es mi salvación y la salvación de mi familia. Noé lo entendió y su familia subió con él. Espero hoy en día que tú entiendas que no es por ti solamente, es también por tu familia, por los que amas, por los que amamos, que tenemos que subir a esa arca. Es por eso que tenemos que voltear a Jesús, tomarle como Señor y Salvador de nuestras vidas, y Él traerá paz y seguridad en medio de la destrucción. Permíteme hacer una oración. Si tú quieres en este día pedirle al Señor que te salve, no solamente de esto que estamos viviendo, sino de lo que vendrá, y llegar un día a su presencia y poder gozarnos después de haber pasado el diluvio, después de haber pasado todas estas situaciones que han de acontecer en el mundo, en su reino, gozándonos en su presencia, alegrándonos por tomar la mejor decisión de aceptar a Jesús y su sacrificio por nuestros pecados. Permíteme hacer una oración. Si tú la quieres hacer conmigo, me daría mucho gusto. Señor,
Gracias por esta palabra. Gracias por cada una de estas personas que están viendo esta palabra, esta enseñanza, Señor, esta predicación. Bendice a cada una de esas personas que están en las redes sociales, Señor, escuchando y viendo, Señor, esto que tú traes a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho mal, Señor. Aún, Señor, por haber ignorado anteriormente muchas advertencias hacia nuestras vidas, Señor. Y tomamos por locos, por tontos, Señor, a todos aquellos que nos dieron una palabra buena para cambiar nuestra vida y cambiar y bendecir a nuestra familia. Permíteme hoy, Dios, poder subir a esa arca. Permíteme hoy, Dios, tomar esa arca llamada Jesús, tomarlo para mi vida, hacerlo parte de mi vida, que tome control de mi vida. Yo me entrego hoy, Señor Jesús, a ti. Y que usted, Señor mío, ponga en resguardo mi vida hasta el día que nos encontremos en su presencia. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho, Señor, de la maldad que había hecho. Me arrepiento y te pido en el nombre de Jesús que este día sea escrito e inscrito mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, gracias por este gran regalo. Gracias por este grande amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, me da mucho gusto. Yo un día la hice y Dios ha bendecido mi vida. Y yo sé que también bendecirá la tuya. No me resta más que darte las gracias. No me resta más que decirte que estamos en redes sociales como Pastor Noé Zárate o Paz N. Zárate, Pastor Noé Zárate. Ahí me encontrarás en Facebook, en el canal de YouTube, El Plan de Dios con mayúsculas. Y mi página personal, Noé Zárate. En cualquiera de estas me puedes encontrar, podemos contactarnos y será una bendición poder platicar contigo y saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga a tu familia, que nuestro Dios Todopoderoso y la sangre de Jesucristo cubra nuestros hogares, cubra a nuestros hijos, cubra a nuestras familias, nuestras casas, y que este virus no llegue a ninguno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús te bendigo y gracias por escucharme. Hasta la próxima.